de las muchas amenazas ligadas a la grave crisis que está provocando la COVID-19 es la sobreabundancia de información, lo que se ha bautizado como infodemia. Bulos, rumores, datos falsos que han sembrado la confusión entre la población. A medida que se ha ido estudiando y conociendo la naturaleza y comportamiento del virus, también han ido cambiando muchas medidas y recomendaciones. El ejemplo que nos viene a la mente es el del famoso uso de las mascarillas. Para arrojar luz sobre cualquier duda o amenaza y aportar soluciones que consigan terminar con la pandemia lo antes posible, la ciencia trabaja de forma incansable. En este programa vamos a conocer más sobre el comportamiento de uno de los aspectos que más influyen en la propagación del virus, las microgotas. Esas partículas minúsculas, invisibles, que una persona emite cuando habla o respira, que se cuentan por miles y que siguen preocupando por el gran porcentaje de contagiados asintomáticos. Ya nos escucha el director del Departamento de Física, Matemática y de Fluidos de la UNED, José Luis Castillo. Nos referíamos al inicio a esa gran cantidad de información, a menudo contradictoria, que hemos recibido desde el inicio de esta crisis, profesor. ¿Para qué nos sirve la ciencia en estos casos y qué nos puede aportar? Sí, la ciencia y el conocimiento científico es la acumulación de experiencias contrastadas y verificadas a lo largo de la historia de la humanidad. Es un conocimiento basado en modelos, teorías y experimentos realizados por distintos especialistas que nos sirve para entender nuestro entorno y está fundamentado básicamente en nuestras experiencias previas. Entonces, estas experiencias previas nos ayudan para entender lo que ocurrió en el pasado, pero también para predecir lo que puede ocurrir en situaciones nuevas a las que no nos hemos enfrentado hasta ahora. En lo referente a la pandemia actual por el coronavirus, pueden ayudar principalmente los expertos de las ramas de ciencias sanitarias, como son biología, bioquímica, farmacia, medicina, en sus distintas especialidades. Son estos especialistas los que deberían ser consultados para establecer protocolos y líneas de actuación que sirvieran como mecanismos de protección para la población. Hay que acudir siempre a los expertos, a los que tienen este conocimiento científico para que nos sirvan de guía. Pero también hay otras disciplinas que en principio no están tan relacionadas con las ciencias sanitarias, como pueden ser las matemáticas o la física, que pueden aportar información a este debate actual. Así, por ejemplo, grupos de matemáticos o físicos llevan mucho tiempo desarrollando modelos matemáticos para analizar sistemas dinámicos y que se estudian, por ejemplo, para estudiar la competición de especies en ecosistemas. Y se han utilizado ahora, hemos visto en distintos programas de televisión, como algún experto matemático hablaba de modelos en los que predecía cómo iba a evolucionar el número de afectados, la famosa curva que se iba a aplanar, que se iba a alcanzar el máximo. Todo eso pues, está basado en estos modelos de sistemas dinámicos que intentan predecir la evolución de la pandemia. Estos modelos requieren una serie de parámetros siempre con una cierta arbitrariedad y hay que ir ajustando en todo momento, pero han servido efectivamente para conocer y para predecir, en cierto modo, esta evolución de la pandemia. ¿Qué conocimientos de la física nos permiten abordar esta problemática? Como he comentado, cada vez es más frecuente la colaboración interdisciplinar entre especialistas médicos, físicos, químicos, matemáticos, ingenieros, para abordar los problemas tan complejos que se dan o que se ven hoy en día en la medicina, ¿no? Así, por ejemplo, varias disciplinas de la física han servido para desarrollar equipos que hoy se utilizan en el día a día en la imagen médica, en medicina, como radiografías, ecografías, resonancia magnética, tomografía o las PEC, los últimos sistemas de imagen médica, que muestran justamente la importancia del conocimiento interdisciplinar, de la colaboración entre grupos de distintas disciplinas, ¿no? Así, al igual que el estudio de modelos que he indicado anteriormente,
La física también sirve para analizar la propagación del virus mediante el estudio de los aerosoles. En relación con este tema de los aerosoles, el pasado 8 de abril, es decir, poco menos de un mes después de la declaración del estado de alarma, la periodista Sara Isabel Navallas, de la agencia Colpisa, me envió un correo electrónico porque quería realizar un reportaje sobre el uso y utilidad de las mascarillas. Me preguntaba en ese correo sobre cuáles eran los mejores tejidos para realizar una mascarilla casera y qué porcentaje de eficiencia de filtración podían tener las que se hicieran en su propio domicilio, ¿no? Estaba especialmente interesado, como digo, en distintos materiales para fabricar mascarillas, pero bueno, yo lo que hice en ese momento fue aportar una información más amplia, que no simplemente esto, y envié un mensaje un poco detallado en el que comentaba el comportamiento de aerosoles y cuál era su captura, cuáles eran los mecanismos de captura mediante filtros. Y tras el intercambio de varios correos, publicó primero este primer reportaje sobre la fabricación de mascarillas caseras, pero posteriormente ya un trabajo más elaborado bajo el título de Microgotas, el enemigo invisible, que ha aparecido en varios periódicos regionales, como El Correo, La Verdad, El Comercio, La Rioja, El Diario Montañés y Hoy Extremadura. Son todos estos aspectos en los que la física efectivamente puede ayudar a entender realmente la propagación del virus. Por las fechas que nos está citando, las de mayor impacto de la pandemia, supongo que este reportaje tendría una repercusión bastante grande. Ha aparecido citado en varios sitios y que han tenido un cierto debate, porque efectivamente en ese primer momento pues ya sabemos, ¿no?, que había una discrepancia sobre si era necesario el uso de mascarillas, si era conveniente, si era obligatorio. Pasamos de una fase en la que parecía que las mascarillas no tenían más utilidad y que la limpieza de manos y el distanciamiento social de 1 metro, 1,5 metros era suficiente o era el adecuado, era el mecanismo adecuado para reducir la propagación del virus, a una situación actual en la que cada vez se hace más evidente que el uso de mascarillas es un mecanismo de primera importancia para reducir esta propagación. En este punto creo que es importante conocer qué es exactamente un aerosol y qué grupos trabajan en España en este tema. A veces pensamos en un aerosol solamente en función de aquello que vemos en el supermercado, ¿no? Un aerosol para atomizar líquidos como una laca o una colonia, pero realmente desde el punto de vista científico un aerosol no es más que un sistema compuesto por un gas y partículas sólidas o bien gotas líquidas que están arrastradas, mantenidas en este gas, ¿no? Es un sistema complejo por las interacciones que hay entre las partículas y las gotas y el gas y la dinámica del gas, y forma parte la disciplina de la ciencia de los aerosoles, ciencia y tecnología de aerosoles, pues es una disciplina de amplio estudio en las sociedades actuales. En España en particular hay una asociación española de ciencia y tecnología de aerosoles que forma parte de las redes internacionales que existen sobre este campo. Es decir, hay una Asamblea Europea de Aerosoles que organiza anualmente una conferencia sobre el comportamiento de estos sistemas de gases conteniendo partículas o gotas líquidas, y también está inserta dentro de una organización más amplia que es la Organización Internacional de Aerosoles, en la que participan también la Asociación Americana para el Estudio de Aerosoles y las asociaciones asiáticas. Conjuntamente entre la europea, la americana y las asiáticas se organiza un congreso cada 4 años internacional que va rotando entre los distintos continentes, ¿no? Nosotros en España organizamos el Congreso Europeo de Aerosoles en el año 2003 en Madrid. En el año 2012 organizamos otra nueva edición en Granada y está previsto que en el año 2023
organicemos el Congreso Europeo de Aerosoles en Málaga. Es decir, la sociedad española es muy activa dentro de esta organización europea, de la Asamblea Europea de Aerosoles, y hay distintos grupos en España que participan asiduamente en estas conferencias y en estas actividades. Hay grupos importantes en Barcelona, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la Universidad de Valencia, en Valladolid. La Universidad de Granada tiene un grupo muy importante, la Universidad de Málaga, la Rovira y Virgili, y nosotros en la UNED también participamos asiduamente en estas reuniones. No puedo dejar de mencionar también a dos institutos como el CIEMAT, el Centro de Investigaciones Medioambientales y Tecnológicas en Madrid, y el INTA, el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, que tiene dos grupos muy involucrados, en particular en este caso en las emisiones de los motores de aviación. Los aerosoles, como digo, pues es una mezcla de un gas con partículas y tiene últimamente mucha relevancia por el estudio de la contaminación en ciudades y en entornos industriales, ¿no? La contaminación es básicamente, aparte de óxidos de nitrógeno y otros elementos químicos que pueden aparecer, pero la que observamos en las grandes ciudades es básicamente debida a las emisiones por los motores de combustión de los automóviles, y son partículas de hollín emitidas en la combustión que se quedan suspendidas en el aire, ¿no? En España hay varios grupos, como digo, que están estudiando aerosoles en sus distintos aspectos, pero lamentablemente no hay mucha relación en lo que sería la colaboración entre los aerosoles y la medicina, ¿no? Es un defecto que habría que resaltar, que no ocurre en otros países. Por ejemplo, en América, en la Sociedad Americana de Aerosoles, hay una gran contribución de especialistas médicos que analizan pues desde la inhalación de partículas a los pulmones y cómo afectan posteriormente la salud humana, hasta la dosificación de productos farmacéuticos y cuál es el mejor mecanismo para inhalar estos productos y que lleguen profundamente hacia los pulmones, ¿no? Y que puedan ser activos con mayor facilidad. Lo que parece claro es que esta relación entre los aerosoles y la salud ha adquirido plena vigencia, porque ¿cómo afectan los aerosoles a la propagación de los virus? Básicamente hay distintos estudios que muestran que los virus son emitidos en las pequeñas partículas que salen al respirar o al hablar las personas. Es decir, nosotros vemos con facilidad que cuando una persona estornuda o tose con fuerza, pues emite pequeñas gotas líquidas que son simplemente restos de la mucosa que cubre la boca, las cuerdas vocales, las vías respiratorias, que al toser o al estornudar se desprenden de las superficies y entonces son emitidas al exterior. Que sean inhaladas por otra persona facilita la propagación. Inicialmente lo que vamos a ver es principalmente las grandes gotas que son emitidas cuando se tose o se estornuda. En ese caso son partículas del tamaño aproximado de 1 milímetro, que, como digo, proceden de las mucosas que cubren los alveolos, el tracto respiratorio, las cuerdas vocales, y que en el caso de personas infectadas contienen un buen número de virus. Pero estas gotas, que son grandes, caen rápidamente al suelo sin permanecer largo tiempo en el aire. De ahí la recomendación que se puso desde un primer momento de mantener una distancia de 1 o 2 metros entre personas como medida preventiva para reducir la transmisión de la enfermedad. Ya digo, son gotas de gran tamaño y que por lo tanto no se dispersan con facilidad a zonas alejadas de la persona que ha emitido las gotas. Siempre los físicos intentamos aprender de otros sistemas para trasladarlos al objeto de estudio en este caso, ¿no? Y podemos imaginar, por ejemplo, la superficie de un tambor que estuviera un poquito recubierta de agua. Si nosotros golpeamos la superficie del tambor, o si golpeamos ropa que esté húmeda, vemos que desprende pequeñas gotas de agua. Eso mismo es lo que ocurre con las mucosas que cubren las cuerdas vocales en su vibración. Emiten pequeñas gotas y entonces también son emitidas no solamente al toser o al estornudar, sino también en nuestra conversación normal.
Distintos estudios realizados por investigadores en Estados Unidos, en Australia, en Japón, han mostrado que una persona que simplemente conversando y respirando normalmente emite un buen número de partículas de aerosol. En este caso ya son gotas de tamaño mucho más pequeño, del tamaño de una micra, es decir, unas 100 veces más pequeño que lo que sería el grosor de un pelo humano. Esto también, para ver este fenómeno, pensemos simplemente cuando nosotros soplamos a velocidad muy lenta sobre un espejo. Vemos que se empaña el espejo. Ese empañamiento del espejo no es más que estas pequeñas gotas que hemos emitido y el vapor que se condensa sobre esa superficie que hemos emitido al soplar levemente sobre el espejo. Pues ocurre igual sin necesidad de que esté el espejo. Cuando nosotros hablamos, sobre todo cuando hablamos con voz un poco alta, pues emitimos un buen número de gotas de pequeño tamaño y si es una persona infectada, pues estas gotas pueden contener decenas o centenares de virus. La diferencia entre las gotas gruesas, que son las emitidas con un estornudo o al toser, y estas gotas tan pequeñas, es que las gotas pequeñas no caen al suelo, se quedan durante mucho tiempo suspendidas en el aire. También para asociar este fenómeno con algo a lo que estamos acostumbrados en nuestro día a día, pensemos en cuando vemos un rayo de luz que entra por una cortina en una habitación y nos queda simplemente un pequeño plano de luz. Si nos fijamos en ese plano, vemos como pequeñas lucecitas, que son partículas de polvo iluminadas por la luz, que se están moviendo aparentemente en todas las direcciones, ¿no? Pero no caen al suelo. Esas partículas que estamos viendo son partículas micrométricas que están en el aire suspendidas en la habitación permanentemente y el comportamiento de estas pequeñas gotas que emitimos al respirar es muy similar al de estas partículas de polvo que vemos entre las cortinas, ¿no? En un haz de luz que pase entre las cortinas en una habitación. Se quedan durante mucho tiempo en el aire y tardan en evaporarse, al ser de pequeño tamaño, y pueden ser inhaladas por otra persona y si la carga vírica es importante, pues pueden infectar a las personas del entorno. En esta cuestión del tamaño de las partículas de aerosol juega un papel fundamental el uso de las mascarillas, que ya sabemos que son de uso obligatorio en determinados casos. ¿Qué se puede aportar en torno a las mascarillas? Como digo, una persona al hablar emite aproximadamente unas 6.000 pequeñas gotas de estas que estamos hablando en una conversación de 10 minutos. Son gotas que si es en el exterior, si no estamos en un entorno cerrado, por su pequeño tamaño se dispersan fácilmente por el aire y entonces el riesgo de contagio es pequeño. Pero si estamos en un entorno cerrado, estas pequeñas partículas se dispersan y ocupan zonas incluso alejadas del emisor y pueden llegar a ser inhaladas por otra persona. Entonces tenemos que utilizar un filtro que evite que estas pequeñas gotas emitidas por otras personas puedan penetrar en nuestra garganta, ¿no? Ese es el uso de las mascarillas. Efectivamente, dependiendo del tipo de materiales, la mascarilla va a ser más o menos eficiente. Cuando empezó todo el tema de la pandemia, pues el gran problema que había era la falta de mascarillas que pudiéramos comprar comercialmente, ¿no? En ese sentido, yo creo que hubiera sido muy recomendable que se utilizara en un primer momento el uso de cualquier tipo de material, desde una bufanda, estábamos en invierno, hasta cualquier material que tapara levemente nuestra boca y nariz y que evitara que las partículas penetraran en el interior. Hay distintos tipos de mascarillas, desde las que hablan como mascarillas sanitarias, mascarillas quirúrgicas, y después las N95 u otros modelos, ¿no? La diferencia de cada una de ellas es básicamente en la capacidad de retención de partículas, ¿no? Si queremos fabricar una mascarilla casera, pues tendríamos que utilizar un tejido que fuera tupido, denso, que no tuviera costuras ni zonas deterioradas y ajadas.
pero es preferible, evidentemente, comprar una mascarilla en farmacia o en un comercio que ya haya pasado unos mecanismos de control y esté homologada, ¿no? Últimamente ya sabemos todos que las mascarillas sanitarias pues protegen levemente el contagio, evitan principalmente que una persona que esté infectada emita partículas al exterior y que salgan al entorno. Pero luego hay otro tipo de mascarillas, como las N95, que filtran hasta el 95% de las partículas en el entorno. Entonces, en relación con los aerosoles, ¿se justifica también el hecho de que haya más afectados en áreas con mayor contaminación? Sí, también efectivamente es un motivo que justificaría el uso de mascarillas en estas zonas, ¿no? Como ya digo, en entornos en el exterior, las pequeñas gotas que son emitidas por una persona infectada son dispersadas con facilidad por el aire, mientras que en un entorno cerrado pues se mantienen durante largo tiempo y es donde es más aconsejable o incluso obligatorio el uso de mascarillas cuando se concentre un gran número de personas, cuando haya una gran concurrencia de público o cuando la ventilación en los locales no sea muy eficiente, ¿no? Pero además, efectivamente, en entornos con contaminación, esta influencia de los aerosoles puede ser muy importante. Es conocido que las partículas de contaminación absorben y toman el agua que está en su entorno. Entonces, estas pequeñas partículas de líquido emitidas por una persona infectada que contiene a su vez virus pueden ser atrapadas por las partículas o unirse a las partículas de la contaminación ambiental, y lo que ocurre es que una gota que tiene en su interior una partícula de contaminación normalmente se evapora mucho más lentamente y entonces forman una especie de neblina en su conjunto. La unión de estas gotas con las partículas de la contaminación forman una especie de neblina que tarda mucho más en evaporarse. Está durante mucho más tiempo en suspensión en el aire y eso hace que evidentemente aumente la posibilidad de ser afectados otras personas en un ambiente contaminado con partículas en el que añadimos estas pequeñas gotas de aerosol con virus. Ya para terminar, profesor Castillo, estamos ya en una nueva etapa en la que la preocupación mayor es la de los rebrotes y una posible nueva ola en los próximos meses. ¿Cuáles serían las recomendaciones para reducir el riesgo de infección? El riesgo sigue ahí y no solamente sigue ahora, porque efectivamente, en mi opinión, con el aumento de las temperaturas aumenta también la velocidad de evaporación de las gotas, de estas gotas de aerosoles, y entonces el virus, si no está en contacto con el agua, cuando se queda ya, se evapora totalmente el agua, el virus se desactiva con mucha rapidez. Entonces, desde mi punto de vista, ahora en el verano creo que vamos a tener una reducción sensible en las posibilidades de propagación del virus por este fenómeno de la evaporación rápida de las partículas de aerosoles, que también afecta no solamente a las partículas en el aire, sino también a las partículas que pueden haber sido depositadas sobre una superficie y que nos contaminen por contacto, pero que enseguida, si se evapora el líquido, el virus se desactiva con cierta rapidez, ¿no? Pero aún así estamos oyendo permanentemente el riesgo de una nueva fase que pueda venir en septiembre o en octubre. Entonces conviene seguir precavidos durante el verano y cuando empiece la temporada otoñal también, ¿no? En este sentido, pues hay que seguir con las recomendaciones del lavado continuo de manos, porque efectivamente se ha mostrado que es totalmente efectivo, pero también sería recomendable que se mantuviera una precaución con el uso de mascarillas, sobre todo en entornos cerrados, en grandes concurrencias de público y en transporte público como metro, autobús y demás. Creo que se debería seguir manteniendo la obligatoriedad del uso de las mascarillas en todos estos entornos en septiembre y octubre, aun cuando
no estemos viendo en ese momento que hay nuevos infectados, ¿no? Porque como hemos visto, cuando se han querido empezar a tomar medidas en esta primera ola de la pandemia, ha sido un poco tarde porque hay un tiempo de latencia desde que una persona se infecta hasta que aparecen los síntomas, y durante ese periodo de latencia puede infectar a otras personas. Entonces nos podemos encontrar con una siguiente ola en la que cuando nos queramos dar cuenta de que nos está llegando la ola, pues ya haya crecido en gran medida el número de afectados. Para evitar esa segunda ola, creo que sería recomendable mantener la obligatoriedad del uso de mascarillas, como digo, en todos los entornos de gran concurrencia, transporte público, supermercados, centros comerciales, actos deportivos o culturales en los que haya gran acumulación de personas, y que se siga muy precavido en la asistencia a este tipo de actos, siempre protegido, con mascarillas y con mucha precaución. Pues no está de más insistir y tomar buena nota de estas recomendaciones. Muchas gracias, José Luis Castillo, por compartir con nosotros sus conocimientos en estos minutos en la radio de la UNED. Hasta pronto.